investigación. De ellas es tecnología, propuesta educativa computacional, herramientas para la mejor comprensión de conceptos geográficos, el espacio geográfico. En la sala número 2 tendremos el taller epistemología sentimental. En la sala número 3 tendremos estrategias para el trabajo colaborativo con tus alumnos en posiciones remotas. Así que en este instante vamos a pasar a la sala que sea de nuestro interés. Muchísimas gracias. Erika, quisiera hacer una anotación. En la sala 1, la ponencia que se va a estar, la primera ponencia que se va a estar presentando es Ecología de Medios y Aprendizaje Invertido. Nada más eso. Gracias. ¿Cómo me voy? En la parte inferior hay un botón que dice grupos. Y ahí eliges. Sí. ¿Dónde quieres estar? Es que en mi pantalla aparecían nada más 3 puntitos y ahí ya le pulsé y dice sala para pequeños grupos. Sala de grupos reducidos. Muy bien, gracias. Yo creo que también, no sé si desde el administrador, si ponen en el chat, también podrían apoyar para que los puedan direccionar. Y también creo importante colocar en el chat, pues, cuál es el itinerario, qué salas, para que puedan, si se van incorporando personas, puedan estar observando esa información. Eric Omar pregunta si la sala 1 es la sala principal. ¿O no es sala principal? Bueno, chao. Hola, hola, buenas tardes. Una preguntota. A mí me toca en la sala principal, pero no sé cuál de las 3 es o me quedo aquí, ¿no? Buenas tardes. La sala principal es esta donde nos encontramos. Las salas paralelas son las que todos ustedes, si ustedes así lo desean, pueden ingresar en la parte de abajo en la sala para pequeños grupos. Bien, entonces vamos a dar paso a la ponencia de Eric Omar Cruz Mendoza, denominada Platón y la inauguración de la pedagogía metafísica. Permítanme un segundo. Le doy paso a Eric en un instante. Bien, el maestro Eric Omar Cruz Mendoza es licenciado y maestro en pedagogía por la UNAM, ambos con mención de honor
Actualmente es estudiante de último semestre en la especialización de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su línea de investigación es Filosofía de la Educación, en concreto las aportaciones de Jacques Derrida y a la pedagogía. También se ha desempeñado como coordinador de clubes de lectura en la Escuela Normal Superior de México. Perdón. Le damos pie y muy bienvenido, maestro Eric Omar Cruz Mendoza. Adelante. Hola, un saludo a todas, a todos. Buenas tardes. Como ya se dijo, voy a presentar una ponencia titulada Platón y la inauguración de la pedagogía metafísica. Entonces, bueno, antes de iniciar, sí quisiera hacer algunas... Esto no me permite cambiar. Algunas aclaraciones. Lo que les voy a presentar, pues forma parte de un capítulo. Es en concreto un subtema de la tesis que defendí este año para el grado de maestro en pedagogía, titulada Gramatología e Identidad, Caminos derridianos. Pero también quiero hacer mención de que es un guiño que pretende no solo dar una vuelta a los clásicos, ya tan olvidados, sino a su vez propone una lectura infielmente fiel y que busca encontrar una teoría del sujeto en Platón que nos ayude a su vez a pincelear la identidad del sujeto occidental como un sujeto etnocarnólogo fonofalocéntrico, ¿no? Y más o menos de esto fue lo que trató la tesis, y en concreto hoy día nos vamos a centrar en el sujeto logofonocéntrico, que se inaugura con Platón en el diálogo El Fedón. Inicio, dice más o menos así: Aristócles, o mejor conocido como Platón, el de los hombros anchos, nace en el 427 antes de la era cristiana. Es bien conocido por ser un aristócrata, fundador de la academia y de una enseñanza basada en la jerarquía de discípulos elegidos, pitagórico y mejor conocido como autor de la República, alumno de Sócrates. Él, pues, será el fundador de la pedagogía metafísica. Para ir sustentando esta brutal e inédita idea, tendremos como referente principal, como ya dije, el diálogo El Fedón, conocido por desarrollar la tesis sobre la inmortalidad del alma. Platón, como bien sabemos, buscaba la unidad de todo cuanto existe, pensó y escribió sobre la justicia, plasmó sus ideas de una ciudad justa en la ya conocida y mencionada República, y jamás pudo perdonar a Grecia el haber condenado a muerte a su maestro. Pensaba que los hombres han sido habituados a confundir las sombras con el conocimiento. A su vez, criticaba a los llamados sofistas, no solamente por ser introductores de la escritura como recurso educativo, sino por el relativismo que planteaban con sus ideas. Gracias al personaje conceptual Sócrates, nos instruye con sus ideas, y es precisamente sobre una afirmación y petición de Sócrates a Critón, sobre la cual tejemos nuestra tesis de la existencia de una pedagogía metafísica que se inaugura con Platón y que sobrevive hasta nuestros días. Podemos hablar, a su vez, de las muchas caras de Sócrates. El banquete, nos dice Pierre Hadot, nos habla de un Sócrates sátiro, pero también de un Sócrates eros, nos habla de un alumno de Diótima, de Sócrates como el atópico, de Sócrates entre, del Sócrates daimon. Pero no hay que olvidar que ese personaje que bebe la cicuta es a su vez el personaje que no escribe, el músico, el conductor de almas, el gran maestro de Occidente para George Steiner, el individuo, según las palabras de Kierkegaard, y sobre todo el único hombre capaz de hacer sentir vergüenza a Alcibiades. El Sócrates platónico, que pasa la historia por elegir morir, el educador de él, y a partir de él es de donde hace Platón su teoría de las ideas en el Fedón, y será ese Sócrates sobre el cual nos detendremos a estudiar la fundación de lo que proponemos como la pedagogía metafísica. Y es que las palabras pronunciadas justo antes de su muerte han pasado a la historia de la pedagogía inadvertidas. Sin embargo, sostenemos que aquellas
son en las cuales se ha fundado una gran tradición para la formación de los sujetos, como ya dije, logofonocéntricos. Estas palabras, a su vez, rezan del siguiente modo. Gritón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo olvides. Esta frase trivial, para quien no tiene oídos, pues ¿a quién le importaría detenerse a reflexionar sobre la deuda de un gallo? Pues esta frase ha hecho una tradición, a tal grado que el oído más fino de Occidente se enfurezca. Sí, efectivamente, estamos hablando de Nietzsche. Él jamás le perdonará a ese último gesto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una deuda sobre un gallo irrita tanto al oído más fino de Occidente? A tal grado de decir que hubiera querido que se callara y nada más. Sin duda entonces no era algo baladí. Cito, dice tal cual Nietzsche en la Gaia Ciencia, me hubiera gustado que también hubiese callado en el último momento de su vida. ¿Cómo es posible? Un hombre como él, que había vivido sereno y como un soldado a los ojos de todo el mundo, era pesimista. Solo había puesto buena cara a la vida y habría escondido durante toda su existencia su juicio último, su más íntimo sentir. Sócrates sufría con la vida. Es decir, la vida se cura con la muerte. Quizá deberíamos pensar cuántos textos llamados clásicos en nuestro campo de estudios no han repetido el mismo gesto de Asclepio y nos están invitando a participar de aquello que no cambia, de lo inmóvil, lo puro y siempre presente. Quizá nos recuerde un poco a Comenio. El gesto es mínimo, 2 líneas en proporción al diálogo. Sin embargo, esas 2 líneas llevan 2000 años de existencia por la deuda con Asclepio. Creación del binarismo y desprecio a este mundo, al desprecio del cuerpo y a lo sensible. Cultivo de la razón y de la voz, 2 pedagogías entonces. La de los iniciados de Platón y la de los amigos del cuerpo. Si este mundo ha de servir para algo, será manera de propedéutico, tal y como lo dicta la didáctica magna. El Fedón pertenece al diálogo de madurez de Platón, ubicado en el 385 al 370 antes de la era común. En este periodo podemos encontrar junto a este diálogo otros diálogos de madurez, como el Banquete, los libros 2 al 10 de la República y el Fedro, que trata sobre la escritura. El diálogo nos cuenta que el gran maestro de Occidente no estaba angustiado al momento de su muerte. Todo lo contrario, se mantuvo sereno, pues como bien sabemos, se había preparado toda la vida para ese momento. Y citan tal cual los discípulos de Sócrates en el diálogo. Dicen que se le veía contento, feliz, Ecécrates, tanto por su comportamiento como por sus palabras, con tanta serenidad y tanta nobleza murió. Esa actitud ante la muerte es lo que recuperaremos porque ella nos ayudará a anunciar su pedagogía. El día en que recibe la noticia de que va a morir, pues la nave ha regresado de Delfos, Sócrates manda a despedir a Jantipa, su esposa. La manda de paseo para quedarse con sus amigos. Sugiere esto que se saca de la escena filosófica a las mujeres y no solamente a los adoradores del cuerpo, porque de ser así, no solo estaríamos hablando de una pedagogía fonologocéntrica, sino también falocéntrica, ¿no? Se advierte, pues, ya otro binarismo metafísico. Se le manda de paseo por su actitud ante la muerte, porque Jantipa no estaba educada. Jantipa llora, no acepta su muerte. Jantipa no ha educado su espíritu filosófico. Ese que hace que Sócrates invita a Eveno para que se apresure y le diga en el 61C, dice, dile que si es sensato, me siga lo antes posible. Me marcho hoy, según parece, pues lo ordenan los atenienses. Jantipa entonces no sabe, Jantipa está sometido al cuerpo y a las sombras. Jantipa participa de la pedagogía del cuerpo. ¿Cuál es entonces la actitud filosófica?
Y esto lo podemos ver en el 64A y menciona tal cual, morir y estar muertos. Pues al morir, lo que se mantiene es el alma, mientras que el cuerpo perece, es corruptible, sujeto a los placeres carnales, al tiempo. Se lo dice tal cual Sócrates a Simias en el 64E. ¿No te parece que por entero, dijo, la ocupación de tal individuo no se centra en el cuerpo, sino que en cuanto puede está apartado de éste y en cambio está vuelto hacia el alma? Y lo podemos ver aquí en la pintura de Jacques Louis Davis. Sócrates está apuntando al cielo, o sea, también iconográficamente ya la pintura está indicando algo, ¿no? El binarismo se establece de tajo en este momento. Alma, cuerpo, ser, tiempo, esencia, corrupción, y filósofo, el común de los hombres. El cuerpo no garantiza entonces el conocer, no tiene estatus en la epistemología de Occidente. Porque cuando intenta examinar algo en compañía del cuerpo, está claro entonces que es engañada por él. El alma aprende la verdad. ¿No acaso este mismo gesto se repite con Descartes y posteriormente con Edmund Husserl en el yo trascendental, mandando de paseo al cuerpo para fundar nuevamente las ciencias? Y esto lo podemos encontrar en las conferencias de París, de Husserl. Así entonces advierte Derrida que funciona la metafísica y del mismo modo el lenguaje, es decir, de manera binaria. Ese desprecio a los sentidos funda el llamado logocentrismo. Para Platón, solo mediante la razón se alcanza la realidad de las cosas, y lo podemos encontrar en el 65E al 66A, y cito de manera textual. Lo habrá del modo más puro quien en rigor máximo vaya con su pensamiento solo hacia cada cosa sin servirse de ninguna visión a reflexionar, ni arrastrando a ninguna otra percepción de los sentidos en su razonamiento, sino que usando solo de la inteligencia pura por sí misma, intente atrapar cada objeto real puro, prescindiendo todo lo posible de los ojos, los oídos y una palabra, del cuerpo entero, porque le confunde y no deja al alma adquirir la verdad y el saber que se le asocia. Ojo, porque estas mismas palabras están en el Parménides, ¿eh? Aparta ciegos ojos, zumbantes oídos y lenguas, dice el poema. O sea, es una tradición que ya vamos encontrando desde antiguo, ¿no? En Occidente. La ecuación la podemos expresar del siguiente modo. Arriba la razón, abajo los sentidos, arriba el alma, abajo el cuerpo, dos pedagogías anunciadas que han hecho tradición. El logocentrismo se anuncia y se afirma con el desprecio al cuerpo, a todo aspecto material de la existencia. Y en el 67A se reforma esta afirmación, dice tal cual en el Fedón: mientras vivamos como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida en que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo. Creemos que convendría reflexionar sobre ello en los tratados pedagógicos y cómo y en qué medida participan de esa idea, tal como ya hemos indicado en líneas anteriores. Nada como el Fedón, entonces, para hablar de binarismos en el pensamiento occidental y de una tradición que jerarquice. La muerte lleva al iniciado, al filósofo, a captar lo puro, las ideas, los universales, lo inmutable, lo no corrompido por el tiempo y lo múltiple. El filósofo, de acuerdo con el divino Platón, presenta las virtudes de la valentía, de la templanza, de la justicia. Los otros, el que no es filósofo, sino un amigo del cuerpo, es un no puro, un contemplador de sombras, como lo menciona en la República, ¿no? Con la alegoría de la caverna. De ese desprecio por el cuerpo en pro del alma, también se advierte el argumento de los contrarios, que viene a afirmar el binarismo, es decir, que Occidente, su lenguaje y su pensamiento se estructura en pares. Cito el diálogo. Veamos si todo se origina así. No de otra cosa, sino que nacen de sus contrarios todas aquellas cosas que tienen algo semejante. El alma entonces no perece, viene de su contrario a la vida, y es gracias a la mayóptica que se puede recordar.
de estos contrarios y del desprecio a lo material se advierte esa pedagogía que hemos llamado metafísica. Se advierten también unas identidades binarias, unas identidades sexuales binarias también, y por lo tanto metafísicas. Y cito un largo pasaje del mismo diálogo del 72E al 73B. Dice, Sócrates, si es verdadero que tú acostumbras a decirnos a menudo de que el aprender no es realmente otra cosa sino recordar, y según este es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello que ahora nos acordamos, y eso es imposible, a menos que nuestra alma haya existido en lugar antes de llegar a existir en esta forma humana. De ese modo también, por ahí parece que el alma es algo inmortal. Pero Cebes, dijo Simios interrumpiendo, ¿cuáles son las pruebas de eso? Recuérdamelas, porque en este momento no me acuerdo demasiado de ellas. Y entonces responde, se funda el argumento espléndido, dice Cebes, según el cual, al ser interrogados los individuos, si uno los interroga correctamente, ellos declaran todo de acuerdo a lo real. Y ciertamente, si no se diera en ellos una ciencia existente y un entendimiento correcto, serían incapaces de hacerlo. Luego, si uno los pone frente a los dibujos geométricos o alguna otra representación similar, entonces se demuestra de manera clarísima que así es. Se cierra la cita. El aprender entonces, de acuerdo con Sócrates platónico, será recordar, asumir los contrarios, el binarismo y su metafísica, es decir, como se establece en el 64A, aprender a morir y estar muertos. Es decir, el desprecio al cuerpo, ¿no? En pocas palabras. En ello también está la alegoría de la caverna, como ya hemos mencionado. Los hombres acostumbrados por el cuerpo a ver sombras creen que lo que miran es la realidad. El alma, por su parte, recuerda porque ha contemplado el en sí. Dice tal cual en el mismo diálogo en el 74C al D. Siempre que al ver un objeto a partir de su contemplación intuyas otro semejante o desemejante, es necesario, prosiguió, que eso sea un proceso de reminiscencia. El alma recuerda la idea perfecta. Los sentidos se subordinan en este enunciado. El hombre ya nace con la idea de perfección. Y cito tal cual. Dice, ¿con qué es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual antes de aquel momento en el que al ver por primera vez las cosas iguales pensemos que todas ellas tienen a ser como lo igual, pero que no lo son insuficientemente? O sea, este mundo es una pintura, ¿no? De esa identidad. Son necesarios más ejemplos para advertir la dependencia y la ligadura de la pedagogía en la metafísica y la conformación de una tradición. Ya una vez advertida la pedagogía binaria y metafísica, la conformación logocéntrica de Platón, podemos decir que para él el conocimiento es algo que se posee, latente en cada humano y parido nuevamente por el método socrático, que en todo momento es metafísico. Siguiendo esa misma línea, nos dice el diálogo, el saber consiste en esto, conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. ¿No es eso lo que llamamos olvido, Simios, la pérdida del conocimiento? Pero mucho cuidado con esta cita, pues indiscutiblemente se encadena el mito de la escritura que encontramos ahora en otro diálogo, que es el Fedro. Ella, la escritura, sería un veneno de acuerdo con Ra, un mal para la memoria, una falsa apariencia. La misma condena se hace a los sofistas por introducir los textos en la enseñanza. Incluso en época reciente, George Steiner va a suscribir a la idea de que la verdadera enseñanza es oral y por ende fónica y fonocéntrica. Y va a decir tal cual en un texto titulado Lecciones de los Maestros, publicado por Ciruela y el Fondo de Cultura, dice, la instrucción hablada y representada por medio de la palabra o de la demostración ejemplar es evidentemente tan antigua como la humanidad. Sin embargo, desde Platón a Steiner, pasando por Saussure, la escritura es entendida en su sentido corriente.
No cabe duda la actualidad del divino Aristóteles. Nos dice Alberto Constante, profesor de la Facultad de Filosofía, dice: hoy Platón está perfectamente vivo. Su teoría de las ideas no es algo que se nos antoje superado, sino que está ahí, en el lenguaje, en las formas en que vemos las cosas, participamos de ellas, en esa suerte de inconsciente colectivo con el que nos encontramos en la existencia. Platón, la gran oficina de correos de Occidente, porque todas las cartas llegan a él, de uno y de otro modo, nos dirigimos con amor, con celo y con enojo. La escritura entonces afecta a la memoria y a su vez el alma se imposibilita de recordar. Y es así como inicia el diálogo de Fedro. Es decir, no hay pedagogía que ayuda a elevar el alma, sino que la subordina al cuerpo. Se advierte a su vez una teoría del hombre y de su identidad. El hombre, así con mayúscula, entendido como el filósofo, se empeña en morir y en estar muerto, en separar el alma de su cuerpo para poder contemplar la pureza. Continuando con el diálogo sobre la inmortalidad del alma, se advierte su unidad, queremos decir su identidad, siendo ella misma una. Nos dice tal cual: lo igual en sí, lo bello en sí, lo que cada cosa es en realidad, lo ente. ¿Advierte alguna vez un cambio y de cualquier tipo? O lo que es siempre cada uno de los mismos entes, que es de aspecto único en sí mismo, se mantiene idéntico y en las mismas condiciones, y nunca en ninguna parte y de ningún modo acepta valoración alguna. Cierra cita. Lo idéntico no se subordina a la diferencia, ni se turba con esta, ni con lo compuesto. Conviene de ese modo, para sustentar la teoría de las ideas, el conocimiento y la idea misma del filósofo como amante de lo que no cambia y de lo universal. Esa misma idea del filósofo como aquel que se ha desprendido del cuerpo y que promueve a su vez una pedagogía, ayuda a sustentar el logocentrismo apoyado en la teoría de las ideas, lo idéntico y hasta en la estética. Porque si recordamos en la República, el pintor está en un grado ontológico menor todavía, porque pinta las sombras, ¿no? Acordémonos de que este mundo son sombras y el pintor pinta esa realidad que es a su vez una imagen de lo en sí. O sea, está todavía aún más degradado en Platón. Pues si hay cosas bellas, estas cambian, pero lo bello en sí, de lo cual participan las cosas, se mantiene. Se cita tal cual en el 79A de Fedón. No es cierto que éstas pueden tocarlas y verlas y captarlas con los demás sentidos, mientras que las que se mantienen idénticas, no es posible captarlas jamás con ningún otro medio, sino con el razonamiento de la inteligencia, ya que tales entidades son visibles y no son objetos de mirada. Se cierra cita. ¿No es evidente que la formación del filósofo, su identidad está sustentada en lo en sí? Más aún, el binarismo viene a sustentar la pedagogía que se inaugura con Platón por medio del desprecio a un término cuyas ideas, como ya hemos dicho, se habían planteado desde antes en Parménides. El alma contempla lo invisible a la carne. La carne arrastra el alma. Por ahí en el 79E dice Platón: el alma es por completo y en todo más afín a lo que siempre es idéntico a lo que no es. Es decir, solo el alma puede contemplar aquello que ya había planteado el maestro Parménides. El alma posee las características de un círculo geométricamente diseñada por Platón, que convendría que fuera una identidad a cuya idea aspira el filósofo, que como ya hemos dicho se diferencia de los amigos de la carne, pues ha iniciado en el arduo trabajo de estar muerto. El alma, dice el diálogo, es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, y que está siempre idéntica consigo misma, mientras que a su vez el cuerpo
Es lo más semejante a lo humano, a lo mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está idéntico a sí mismo. O sea, es indudable, ¿no? De que hay un desprecio al cuerpo de forma brutal. Indudable la deuda entonces del cristianismo con Platón. ¿Por qué despreciar lo múltiple, lo compuesto y preferir lo homogéneo, la unidad, lo que no tiene partición ni se disemina? Pues evidentemente, ¿no? Hay aquí una oposición política a su vez. Porque lo múltiple y el dedicarse a ello lleva el alma a vagar, o en el mejor de los casos, a reencarnar en un cuerpo semejante a su condición. Porque déjenme decirles que Platón no solo nos condenaría en esta vida, sino hasta en la siguiente, ¿no? Que es más o menos algo semejante a ciertas ideas del cristianismo, ¿no? La metafísica no aplica únicamente para esta vida, sino que asegura y condiciona la siguiente de tal modo como lo hará el cristianismo. Solo el filósofo tiene su lugar con los dioses, pues participa de la divinidad y se ha cuidado de ello, ha cuidado de sí mismo, es decir, de su alma, o como dice Sócrates, me he preparado toda la vida para este momento. Aquellos que han cuidado de ella, o sea, de su alma, saben que el cuerpo es una prisión. O sea, aquí advertimos también una neurosis fuertísima, ¿no? Dudan de los sentidos. ¿No acaso Descartes hace el mismo gesto y a su vez es recuperado por Husserl? Pues de acuerdo con él, Descartes es el iniciador de la fenomenología. Se dice tal cual en las conferencias de París. Hay que decir expresamente que el estudio de las meditaciones cartesianas ha intervenido muy directamente en la renovación de la fenomenología naciente y le ha dado la forma del sentido que ahora tiene y por la cual está casi permitido llamarla un nuevo cartesianismo o cartesianismo del siglo XX. Es decir, que estas ideas han pasado durante toda la historia de Occidente a través de los diferentes textos, o sea, de Parménides, Platón, por ahí tenemos a Comenio, Descartes, Husserl, ¿no? Hasta George Steiner. Uno a uno se construye el mundo de las ideas y con ello la metafísica logocéntrica y fonocéntrica, Nos quedan 2 minutos. que privilegia la voz como vía de educación, de memoria que separa al alma del cuerpo y admite la jerarquía. El alma se encamina a una trilogía y gesto tras gesto, como dice Whitehead, se repetirá una y otra vez en la historia de Occidente estos postulados. Este mundo es una sombra, apariencia de ideas. Quizá ahora podamos entender a Nietzsche y su comentario sobre la deuda con Asclepio y su enojo. ¿Dónde está entonces la pedagogía en Platón? En todo momento, y atrevámonos a leer. El alma para él es imperecedera. Eric, El nos alma, quedan sí, 2 minutos de pronto para ir culminando. sí, claro. Gracias. El alma es imperecedera, inmortal, indestructible y requiere sus cuidados. Y todo esto por un gallo. La educación hace que el alma marche de un modo sencillo, penoso en su camino hacia el Hades. Es también por la educación que se elige al filósofo rey, el alma se salva y se purifica, en la laguna Querusiade se arroja el tártaro. Y así Sócrates confía que su alma estará salvada, y ya con esto cierro, pues hasta el último momento de su vida se dedicó a filosofar, a lo encomendado en Delfos, no sin recordar a sus amigos que cuidaran de sí y que no lloraran una vez muerto. Y termina el diálogo. Gritón le cerró la boca y los ojos. Y decimos nosotros, y así cayó al gran pedagogo de Occidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Disculpa haberte interrumpido, pensaba que no me habías escuchado anteriormente. No, No, sí, sí, te escuché. gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia, supremamente interesante. Invito a las asistentes que están en esta sala, si tienen preguntas, comentarios, dudas. Este es el momento de el intercambio académico. Así que estamos atentas y atentos. Gracias, Eric. Muchas gracias por tu exposición. Me parece muy importante como pedagogos, como disciplina filosófica, hacer estos análisis y estas fundamentaciones como la que tú haces, ¿no? Cómo, en qué momento y la razón de centrarnos en el logos y hacer esta separación cuerpo y alma,
que parece que es muy evidente, pero ya se volvió una cuestión ideológica que se remonta a todo este análisis que tú haces, ¿no? Y cómo Platón tiene una intención específica que no es la de Descartes cuando tenía la santa, bueno, a la iglesia encima, ¿no? Porque creo que el gran ganador de todo esto fue la religión, que promovió a que se siguiera haciendo esta separación fuertísima entre cuerpo y alma, ¿no? Y cómo Descartes sí tenía a la iglesia encima y todos esos pensadores de esa época, pues un poco para salvaguardar su vida, ratifican esta separación como para poderse ocupar del conocimiento y con mayor libertad. Y el propio Descartes en su libro del método, al final acaba diciendo que es una unidad indivisible, ¿no? O sea, él mismo lo vuelve a unir al final. O sea, sí hay una clara intención de que, bueno, a ver, tomen su cuerpo, donde está el receptáculo de lo pecaminoso y todo lo que la religión le preocupa, y déjenme dedicarme a la parte, a lo intelectual, al conocimiento, a la razón, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí. Sí, pues hay cuestiones interesantes, ¿no? Porque no solo es un desprecio también a logos razón o logos palabra, como fonocentrismo y logocentrismo, sino que también, y ahorita recuperando un poco lo que presentaron ustedes, en Historia del Arte vemos cómo hay un desprecio a su vez hacia lo iconográfico, ¿no? O porque la palabra no tolera la imagen y siempre ha estado presente, ¿no? Y tenemos pues muchos ejemplos con los personajes iconoclastas, ¿no? Porque de algún modo pues siempre nos estamos peleando con la imagen. eh, y, y es una racionalidad que no es permitida en Occidente. Pero ligándolo un poco a nuestro campo, lo que nos podría interesar es cómo a su vez y sin saberlo, de manera inconsciente, somos partícipes de todas estas ideas y las reproducimos en las aulas de la licenciatura, en el posgrado o hasta en educación básica, quiero decir, ¿no? Creo que el énfasis estaría, y es a lo que yo me he dedicado últimamente, en hacer una revisión de cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez dos guerras mundiales, tanta cuestión que hay últimamente, pues el pedagogo no puede mantenerse indiferente a lo que está pasando, ¿no? Y tampoco a los diálogos o a los textos clásicos. Creo que un error que también que hemos tenido es que pensamos que los clásicos únicamente sirven como marco teórico, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Yo, por ahí, alguien mencionaba que contrariamente a quienes participan de la 11ª tesis sobre Feuerbach, hay quienes también nos hemos dedicado a estudiar el lenguaje y también eso es un cambio en la práctica, ¿no? Porque el discurso construye realidad. Así es. Y si la imagen restringe a la palabra restringe también a la posibilidad de expresión, ¿no? O sea, en la medida que tengamos un sistema conceptual referencial operativo amplio, pues tenemos más posibilidades, también más posibilidades de equivocarnos y también más posibilidades de acercarnos o no a la realidad. Y eso que tú dices de los clásicos es importantísimo. A mí en mi examen de doctorado, un sínodo me reclamó y me debatía que por qué yo llamaba a mi proyecto pedagógico contemporáneo y estaba citando a Aristóteles. O sea, sí, la verdad me sorprendió mucho y bueno, eh, casi quería que le dijera que lo contemporáneo se refería a ese día, a esa hora, a ese mes, en ese lugar, ¿no? Entonces, pues sí me sorprende porque creo que si algo tiene que hacer la pedagogía es promover, mover todo esto, este conocimiento que está ahí, que nos permea sin que nos demos cuenta, para poder resignificarlo, actualizarlo y saber en dónde estamos, ¿no? Me gustaría también si Jorge Hernández, estás por ahí, también nos aportes algo sobre lo que tú también manejas sobre la realidad, lo real y todo esto.
también como pedagogo preocupado por estos temas filosóficos. Bueno, y por supuesto todos los demás, quien quiera participar. Bueno, como mencionaba la doctora Julieta en la anterior, en el anterior intercambio, recuerden que no necesariamente son preguntas, sino comentarios, alusiones, ideas que se vienen con las ponencias. Y sobre todo dejar en la mesa estos temas, porque a lo mejor ahorita no nos surge algo en específico, sino que después, ¿no? Vamos articulando todo esto y puede haber una réplica, una contrarréplica, un comentario hacia Eric Omar Cruz, ¿no? Que enriquezca todo este debate, pero sí me parece muy importante la aportación que él hace y este análisis. Y yo también creo que también un vicio que tenemos en pedagogía es que creemos que existe una constelación de temas dados, ¿no? Y que el pedagogo solo puede hablar, y se los he dicho, ¿no? Y en los coloquios o en congresos, que creemos que el pedagogo solo puede hablar del aula, ¿no? Y de la relación del maestro y el alumno, o cuestiones curriculares, que básicamente es un cliché, ¿no? Últimamente, cuando uno se conecta a cualquier congreso o si quiere publicar algo, pues son los temas estelares, ¿no? Que de estelares pues tienen poco, ¿no? Aparte, y creo que la invitación también está, pues, acercarnos a otras disciplinas. Y yo no creo que existan disciplinas cerradas, sino más bien creo que, como se ha comentado, los espacios no solo son porosos, están diseminados, están bien difuminados. Sin embargo, la academia y nuestro canon incestuoso, que se legitima con nosotros mismos porque siempre somos pocos, ¿no? Y se publica entre nosotros y demás, así algo muy, muy mafioso, ha hecho que creamos que la pedagogía se restringe únicamente al espacio académico, cuando no es así. No, si hay una disciplina por naturaleza transdisciplinaria y que invade cualquier ámbito, es la pedagogía, ¿no? Articula todas y con su estatus filosófico, pues le da un estatus de autoridad académica, ¿no? A mí también a veces me cuestionaban, ¿cómo dices que es una disciplina filosófica? Es una ciencia, ¿no? Como si yo subrogara como si le diera un estatus menor a la pedagogía, cuando sin filosofía no habría ciencia, ¿no? O sea, la disciplina que detona todas las demás, pues es la filosofía. Y es muy interesante cómo lo que tú presentas, pues es esa inquietud de saber de qué es, de cómo nos configuramos, qué es eso que no alcanzo, que no es aprehensible, ¿no? Porque el cuerpo está ahí, pero hasta hoy en nuestros discursos, de manera velada, sutil, ideológica, seguimos pensando que en muchos comentarios así que parecen cotidianos, ¿no? Es que todo está en la mente, ¿no? Es que esto es solo mental, ¿no? Pues sin la biocorporalidad es la base material de la existencia, sin eso no hay nada. Eso no quiere decir que el logos perdure y que se quede ahí y que haya ideas que las podemos retomar para volverlas a deshacer y replantearlas. Pienso, mientras les escucho, que en esta semana estaba realizando, de hecho, escribiendo un texto sobre algo relacionado a Platón y algunas percepciones que yo tengo de la educación actual, ¿no? Como de pronto, como todas estas ideas, ¿no? Las reflexiones que el mismo Platón hace sobre pues,
las preguntas y los diálogos que tiene con Sócrates, ¿no? Demás, pensaba en que esta época que estamos viviendo posiblemente es en la que más o más se ha aproximado al cuerpo estar en una expresión, puedo errar en lo que estoy diciendo, como más clara de lo que sucede adentro, en el alma, ¿no? Como teniendo esta idea de que somos una unidad en ciertas épocas, o no sé, siento que hoy se critica mucho como las formas de expresión biocorporal de algunas comunidades, ¿no? Urbanas y demás. Entonces, ¿cuánto cuesta? Me preguntaba esto porque surgió una discusión en la universidad en la que estoy ahora sobre cómo relacionarse hoy en día el docente con mujeres, que además me parece como una discusión bastante arcaica, un poco como cómo relacionarme con una mujer cuando esta mujer se plantea o se implanta en este contexto académico de cierto modo, ¿no? Cómo tratar a esta persona. Entonces yo pensaba como, bueno, simplemente es su biocorporalidad que está dando rienda suelta a su unidad, ¿no? A lo que esta persona es en fenómeno de existencia, simplemente está existiendo y está viviendo ahí y está dándose. Creo que como yo lo ponía en diálogo con esto, era como, bueno, creo que cada vez para saber cómo yo me refiero a esta persona, si bien tiene una identidad sexual diferente a las que yo concibo o he concebido hasta este momento, pues viene la propuesta más bien de seguir preguntándonos, ¿no? Plantear y poner el diálogo sobre la mesa cotidianamente, ¿no? Si yo veo que esta persona no la puedo tratar como un hombre, cómo debo tratarla. Y tampoco me es muy claro si puedo tratarla como mujer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo debo tratar a esta persona? Pues planteemos el diálogo, extendamos la pregunta a las cotidianidades más sencillas y más simples, ¿no? Porque obviamente plantear la pregunta, pues ya en unos términos más profundos y demás, pues viene el caso, sí, claro, obviamente, pero lo que yo veo es que también está traspasando y está atravesando estos poros justamente a estas situaciones más cotidianas que puedan, bien o no, mejorar también una convivencia fluida que se está dando en un espacio académico, en este caso universitario. Entonces, ¿qué sucede, digamos, con esta unidad hoy y cómo se está asumiendo, cómo se está viviendo, no solamente desde la persona que se expresa visualmente de cierto modo, sino cómo la comunidad que rodea a estos grupos de personas lo está asumiendo y cómo también, por ejemplo, lo viven, ¿no? Cómo se acercan, se logran aproximar o presentan cierto rechazo también, dependiendo como pues en este caso, las personas que estaban poniendo en crítica a cómo relacionarse y referirse a un grupo de estudiantes. Gracias, Erika. Sí, ahí quedan muchas preguntas y muchas cuestiones para seguir reflexionando. No sé cómo vamos en el programa. Bien, a continuación tenemos la presentación del ensayo. ¿Qué ha preparado usted? He preparado, perdón, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Me salió un letrero de la red. He preparado algunas pistas sobre el Emilio, del maestrante Esteban Riaño Arias. Buenas Me tardes gustaría. a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, Esteban, bienvenido, gracias. Bien, Bueno, gracias. permíteme un segundo, te presento y te cedo la palabra. Sí, claro que sí. El maestrante Esteban Riaño Arias es licenciado en Diseño Industrial de la Universidad ICESI en Colombia. Actualmente es candidato al título de maestro en psicopedagogía por la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, estudiante de intercambio académico en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia como profesor en diversos niveles educativos, básica y media superior. Esteban Riaño, bienvenido.
Adelante. Muchas gracias, Erika. De nuevo, buenos días a todos y a todas. A continuación, voy a dar lectura de un ensayo que he titulado ¿Qué ha preparado usted? He preparado algunas pistas. Voy a dar entonces inicio. Antes de hablar de la relación que existe entre la pedagogía contemporánea y la utopía, es menester definir, así sea de manera breve, qué se entiende por pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea es una disciplina filosófica cuyo propósito es transformador. Su objeto de estudio es la antropogénesis y la educación. Se fundamenta en la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología como saberes prácticos. Según comprendo, la educación dentro de la pedagogía contemporánea se entiende como aquello que hace que el humano sea humano y surge como una dinámica de transmisión con dirección de la generación adulta a la generación joven, de la cultura y de la ideología. Cabe notar que aunque seamos humanoides, bípedos y erectos, necesitamos aprender con H intermedia a transformarnos en ser humanos. La pedagogía contemporánea dice que en principio la cultura es todo producto humano y como producto es portadora de valor en la dimensión del uso, el intercambio y lo simbólico. La cuestión se complejiza cuando esos valores transmitidos de generación en generación se han naturalizado, resultando ante los ojos del humanoide como normales, sí, normales entre comillas, lo cual deriva no en valor, sino en disvalor, disvalor fruto de la ideología. Cultura e ideología danzan en forma de lemniscata en esa transmisión educación, y cuando prima el disvalor se convierte en ideología o prejuicio que como resultado nos ha convertido en cualquier cosa que guste menos en humanos. Con lo anterior, es menester definir al prejuicio. Al respecto, la definición que nos brinda el diseñador Norberto Chávez nos ilustra, abro comillas, vemos en la realidad lo que hemos decidido ver antes de mirarla. Cuando vamos a mirar, ya vamos con la idea decidida. Eso es prejuicio, es decir, una decisión que tomo antes de verificar la realidad. Cierro comillas. Como implementaría diciendo que el principal problema de la ideología o el prejuicio es su naturalización, tal vez y de manera que la realidad es de una forma y no de otra porque así lo quiso Dios. En resumen, la ideología se podría expresar en un primer nivel como percepción errada de la realidad y un segundo nivel como falsa conciencia. Sabes y de cualquier manera lo haces. Si el panorama está así, y agregando que dicha transmisión de educación tiene una función social que debería velar por el desarrollo del humano, conviene aclarar o al menos reflexionar qué es eso de ser humanos. En primer lugar, aunque humanoides, es decir, que tenemos forma de humano, debemos convertirnos, transformarnos en humanos. Dicha conversión se basa en un conjunto de necesidades, entendidas estas como ley de vida y por lo tanto no negociables. Primero, que somos altriciales y lábiles, por lo que dependemos del cuidado y de la educación de otros para sobrevivir. Otra necesidad es el hecho de que somos heterótrofos. Lo anterior, aunque de manera sucinta, entendida como la base material de la existencia viva, sana, en movimiento, que avanza. Esta base material de la existencia nos indica que para ser humanos debemos transformarnos, del latín transformatio, que significa acción y efecto de cambiar de una forma a otra, como la metamorfosis de la oruga que se convierte en crisálida y luego se transforma en mariposa. Narrando estas líneas me surge la idea que dicha transformación hacia humanos, al menos como alusión, surgiría a través del trabajo con nuestras manos, que nos permite aprender y transformar el mundo. Es decir, esculpirse a través de la práctica. El concepto de biocorporalidad reafirma que somos una unidad y nos invita a reflexionar que somos corpus y que lo que normalmente se denomina como cuerpo, mente y espíritu es biocorporalidad. Reanudando con la discusión sobre la relación de la PC y la utopía, es necesario decir que dentro de los fundamentos de la PC, la tecnología es la matriz de la razón práctica y la técnica podría entenderse como la forma de hacer mejor las cosas. Esto nos lleva a entender que la razón es operar, arreglar los medios para la consecución de los fines. Por eso, en principio, los fines son inalcanzables, por tanto inapelables. Y si el fin es inalcanzable, la utopía es una orientadora de la práctica como educadores, y se ha dicho de paso de todo modelo educativo. Es nuestra estrella polar que orienta nuestra acción, que debe estar sustentada en un sistema de valores, que a mi juicio deben empezar por ser prácticos y por lo tanto podríamos decir que la utopía, entendida al menos desde la práctica educativa, son pistas que nos permiten entender, en nuestro caso, el qué, cómo, cuándo, dónde debe operar la transmisión con dirección de valores, ya que como educadores transitamos en estos senderos. A continuación,
Reflexionemos sobre aquellas pistas de la utopía de Emilio o de la educación de Yakov Rousseau, que espero nos aporte una visión no de lo probable, sino de lo no imposible en esto que llamamos educación. Pistas para los maestros de los Emilios. Considero que una de las preguntas fundamentales que todo educador y sistema educativo deberían plantearse y que se exponen en el Emilio son: ¿cuáles son las necesidades del niño y qué necesita él para transitar y convertirse en humano? A mi parecer, Rousseau intenta responder estas cuestiones al intentar definir cuál es la naturaleza del niño. Con lo expuesto anteriormente, considero que esta utopía aporta luces para ampliar nuestro entendimiento sobre estas cuestiones. Usted, presta atención. Disculpe usted si no lo llamo profesor, no es personal. Lo que pasa es que no me interesa profesar. Recuerde usted que se trata de ser y esto tiene que ver con el hacer. Decían los griegos que existe algo llamado phonē semántique. Es un aire semántico, un soplo que indica vida. A usted y en realidad a todos nos conviene recordar que la palabra es creadora. La palabra es vida, la palabra tiene poder y si una cosa se nombra de manera diferente, ha de ser porque designa otra cosa. Si prestamos atención, maestro es aquel que es consecuente con su pensar, sentir y actuar. Muestra posibilidades, además es razonable porque intenta operar, arreglar los medios para la consecución de los fines. El maestro tiene que ser creador de libertad, dar pie a que ese otro se forme en el sentido de unir la forma de aquello que te muestra con esa que sale de cada uno de nosotros. El maestro de los Emilios comienza por conocer sus estudiantes. Esta cuestión permite al educador cuestionarse qué es lo que realmente necesita el estudiante. Por ello conviene meditar y tratar de recordar cómo éramos cuando estábamos como nuestros estudiantes, qué cosas nos gustaban, qué otras no, y sobre todo, qué nos llenaba de ilusión. Maestros, de las primeras cosas que deben aprender los Emilios es a padecer, que aprendan a correr, a caerse y levantarse. Así pues, que puedan más por sí mismos, esto les enseña cada vez menos a la necesidad de recurrir a otros. Los Emilios deben ser niños, niños que reconozcan su flaqueza, no que padezcan por ello. El adulto como maestro debe entender que todos aquellos deseos que no son verdaderas necesidades y que solo pueden satisfacerse con auxilio ajeno es la voluntariedad de los Emilios. Y la diferencia entre ellos y usted es que tú tienes voluntad porque te hace responsable de tus acciones. En vez de los preceptos de la ley, enséñale a los Emilios a que simplemente sigan las lecciones de la experiencia o de la impotencia. Enséñales que gracias a tu trabajo, al sudor de tu frente, al hecho de que aprendiste a caerte y levantarte, eres fuerte y ellos débiles. Que sepan que todos tenemos necesidades, pero con la paciencia y el trabajo de aquel que labra la tierra, se convertirán en hombres fuertes. Pero si esto no te interesa, acostumbra a darles todo y lo único que lograrás es su miseria. Enséñales el disfrute y el goce que se encuentra cuando somos capaces de transformar una hoja de papel en una hermosa grulla. La naturaleza de los Emilios requiere movimiento. ¿Hasta cuándo seguiremos defendiendo la idea que no es nada verlos saltar y estar felices cuando recorren el campo de lado a lado? ¿Qué más necesitan los Emilios? Sí, cómo no, ellos necesitan que las actividades que les pongamos a hacer en la escuela no sean ajenas a su inteligencia y a su desarrollo. Maestro de los Emilios, recuerda con ellos que nunca debemos perder la capacidad de asombro. Incitarlos, retarlos, deberían ser palabras que orbiten en tu práctica. Quien concibe, compara, y en la posibilidad de comparar y valorar estaría constituida nuestra libertad. Maestro, las primeras facultades que en nosotros se forman y perfeccionan son los sentidos. Por tanto, son las primeras que deberían cultivarse y las únicas que se echan en el olvido o que más se descuidan. Ejercitar los sentidos no es solamente hacer uso de ellos, sino aprender a juzgar bien por ellos. Conlleva entender que nuestros sentidos nos permiten comprender que existen diferentes formas de acceder a la realidad y si están condicionadas por las oportunidades de usarlos, ¿no será que las formas a las que los Emilios tienen acceso a ejercitar los sentidos no modelará las habilidades mentales o las formas de inteligencia que son capaces de desarrollar? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. En este momento abrimos paso al intercambio académico. Si tienen preguntas, anotaciones, opiniones sobre la muestra de este ensayo que nos ha preparado Esteban, adelante. Eric, adelante.
Hola Esteban, muchas gracias por tu presentación. Fíjate que yo también he de algún modo estudiado al Emilio y a Jean-Jacques Rousseau y me hace ruido algunas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de lo humano, yo preguntaría, ¿qué decimos cuando decimos humano, pero sobre todo, qué no decimos? ¿Qué es la parte reprimida que me interesaría rescatar? Y también otra cuestión por ahí, ¿no será que cuando asumimos lo humano, asumimos un antropocentrismo? Porque la tradición humanista se ha caracterizado por desdeñar otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la cuestión animal y la cuestión del género, y se ha sustentado a su vez en un europocentrismo y en un etnocentrismo. Es todo. Bueno, no creo, pues, ampliando un poco lo que nos comentas, Eric, a mí, digamos, en tener la oportunidad de haber estado en este curso de Pedagogía Contemporánea y Ética Holística con la doctora Mónica y la doctora Julieta, em, me aporta la idea de que somos, digamos, no somos antropoides y como antropoides debemos transformarnos hacia humanos. Es decir, hay un proceso de transformación, nacemos con forma de humanos, pero no es solamente, a mi entender, una cuestión biológica, sino que también está atravesada por una cuestión cultural, que es también lo que entiendo en la pedagogía contemporánea, el concepto de biocorporalidad. Y tenemos que aprender a transformarnos hacia humanos y entender qué es eso y cómo se hace el proceso de transformación. Y ese proceso de transformación está mediado por la educación. Y también de las cuestiones que me han llamado la atención es que esa lemniscata, que es la forma como de símbolo del símbolo del infinito, pues está, la educación todo el tiempo está entre ideología o cultura, aporta valor o no aporta valor. Y eso es también lo que debemos intentar entender, desentrañar, para evitar no caer hacia, digamos, hacia cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque simplemente naturalizamos, si algunos comportamientos los damos por naturales cuando realmente no son naturales e incluso van en contravía de nuestra biocorporalidad. No sé si eso responde un poco o amplía lo que habías dicho. O no sé si la doctora Mónica quiere agregar algo. Sí, yo sí quiero agregar que pues, es una propuesta, no es antropocéntrica, sino hablamos de antropogenia, de hacer humano al humano. Y el humano en su dimensión, o más bien en su inmanencia, en lo que es. Y aquí con todo esto del género binario, no binario, no, creo que tenemos que tener mucho cuidado y como filósofos y pedagogos empezar a construir, como dice Erika, y como lo señala Omar también en su ponencia, pues ¿qué estamos entendiendo por todo esto? Porque eh, en un formato para hacerme una prueba de COVID hace unos meses, decía género, ¿no? Que pusiera mi género. Entonces le puse género Homo sapiens, sexo femenino, sexualidad, ¿qué les importa? ¿No? O sea, creo que la sexualidad entra en el ámbito íntimo y privado, permeado por, pues, muchas cuestiones, ¿no? Pero habría que ir como conceptuando qué entendemos por género, por sexo, por sexualidad y hacer todas esas definiciones finas conceptuales, ¿no? Y sí, y tal vez aquí se puede entender como que es algo, una cuestión antropocéntrica. Rousseau era naturalista y su escrito El Emilio, pues hay que contextuarlo en el siglo en el que fue escrito y pasarlo por este tamiz de la pedagogía contemporánea, por el tamiz que ustedes consideren o construyan, porque el tamiz tampoco es rígido, para actualizarlo. Por eso decimos, las utopías hay que tamizarlas para recuperar lo valioso de la cultura universal y de su época, y actualizar y resignificar, porque no vamos a estar de acuerdo con todo lo que dijo Rousseau en ese momento, ¿no? No sé si esto un poco. Yo podría complementar con algo, doctora. Y que nada más una cosa, que lo humano lo vemos dentro de un sistema dinámico, abierto, caótico, flexible, no como una pirámide o el centro. Sí, adelante, Esteban. Sí,
digamos, reforzando lo último que usted acaba de decir, justamente por eso quise titular este ensayo como pistas, porque no es una cuestión de que si es, en mi caso, si estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Sino a través de este tamiz, por eso en este ejercicio empecé, digamos, resumiendo que la pedagogía contemporánea es qué pistas podemos traer que nos sirven como orientadoras, en este caso, digamos, de la práctica docente o de esta utopía, que es el bienestar de todos y de cada uno, que creo que es fundamental. Es entender, por ejemplo, eso, como que es la utopía es el bienestar para todos y para cada uno, creo que ya nos cambia automáticamente la mirada de cómo es esa interacción, por ejemplo, en el caso de aquellos que nos desempeñamos como docentes en el colegio, por dar un ejemplo solamente. Bueno, yo diría que también un poco lo que entendí, comprendí o interpreté de la pregunta de Eric venía a ser como en qué medida quizás estos Emilios que se hablan en tu ensayo, mm, pues entran como en este sistema, ¿no? Caótico que menciona la maestra, perdón, la doctora Mónica, ¿no? Y entonces, con su ambiente, ¿no? Con todos los sistemas que le rodean, que viene, pues, entiendo, ¿no? Como a considerar la animalidad, a considerar también las demás formas de vida, que también, pues, con la ecosofía que se ponen en práctica también dentro de la sepsis, pues es parte también un poco fundamental de una nueva experiencia, ¿no? De los Emilios de hoy, pongámoslo así. Entonces, había entendido la pregunta de Eric desde ahí también un poco. Y sería una actualización un poco a lo que alude la doctora Mónica. Sí, yo lo que quiero decir también es que el Emilio parece o pienso, podría estar equivocada, es una de las primeras utopías que recupera la infancia como una fase crucial de la vida, ¿no? Y eso es una aportación muy importante y también considera al educador, al maestro, como una figura importantísima justamente para promover esa transición de humano a humano, esta paradoja que la pedagogía recupera, cómo transformar algo que tiene forma de humano en lo que es a lo que debe ser, ¿no? O que es deseable que sea. Entonces eso me parece una de las aportaciones más importantes o muy importantes de esta utopía. No sé qué piensen ustedes. Bueno, la doctora Mónica conoce también mis procesos investigativos y mi idea, pues, lo relaciono un poco en un momento pues, de la socialización del ensayo y era como el valor y el rescate que se hace a que ya está de algún modo mm, el humano un poco descrito ahí, ¿no? Pero también es cierto lo que menciona ahora usted, ¿no? Bueno, tiene forma humana, pero se diseña, se crea, se construye y se transforma este humano cada vez, ¿no? Igualmente no es como que un ser llegue a un punto en el que ya es humano, porque también estamos bajo la idea de que estamos en constante transformación y de que todo esto es caótico, ¿no? Siempre estamos en procesos de enseñanzas y de aprendizajes, entonces
mi duda ahí sería, ¿en qué momento ya somos humanos? Como, o todavía permanecemos como en esta era, en un momento general, global quizás, de estar en camino a llegar a ser humanos. Porque ahorita con lo que mencionaba hace un rato, a lo largo de esta jornada, como que sí se me ha surgido esta duda. Bueno, estamos en camino ¿cómo fue que mencionaron? El Android. No, no la reconozco, no la identifico este término, doctor. Antropocentrismo. Antropogenia. No, ¿Antropogenia? Antropogenia. no tampoco. ¿Antropoide? El antropoide. O sea, estamos todos como en este momento de ser antropoides. No, yo creo que somos humanos desde el momento en que nacemos como posibilidad, ¿no? Y Ya. se dice human being, y eso es una frase muy bonita. El psicoanálisis la recupera, específicamente Winnicott, y dice siendo humanos. O sea, es un proceso que no se acaba ni se termina ni lo podemos acotar, porque justamente al serlo somos posibilidad y siempre tenemos la posibilidad de la resignificación para la resingularización. Y eso es algo que le da mucho sentido a esto humano, porque al final, ¿cuál es bueno, a lo mejor ya estoy entrando en otros ámbitos, pero discutiendo un poco con otras personas, con filósofos sobre cuál es el sentido de la vida, pues es la vida en sí misma. Para el humano es estar vivo, es esa posibilidad, porque es lo único que nos da este dinamismo de lo posible. Entonces, no es que, no, ahorita no somos humanos porque nunca voy a alcanzar ese proceso de antropogenia ideal, sino que es como posibilidad enlodándose en esta negatividad creadora que nos posibilita justamente el estar vivos, ¿no? Exactamente, sí. Y el Y envío com- es una utopía naturalista, sin embargo, desde mi lectura es unificadora de la biocorporalidad, la razón, el entendimiento, el intelecto, lo unifica. O sea, y creo que eso también es algo muy rescatable de esta utopía pedagógica. Y además es utopía pedagógica por naturaleza, ¿no? yo Bueno, quería también decir algo respecto a lo que estaba diciendo Erika, y es, bueno, tal vez no alcanzaremos, digamos, eso de ser humanos, pero al menos sí podemos empezar por algunas cuestiones básicas o que me parecen a mí principales o primordiales, y es, por ejemplo, aprender a hacernos responsables de nuestros propios actos. Ah, lo que explica, por ejemplo, se explica en el Emilio, digamos, de pasar de esa voluntariedad a qué es la voluntad. O sea, entender ese tipo de conceptos en nuestro propio desarrollo, creo que nos permite también transformarnos e ir, pues sí, digamos, en búsqueda de esa transformación. Creo que también ese tipo de cosas son importantes reflexionarlas o averiguar o entender. Vale, muchísimas gracias, Esteban. Nina Soto pone, somos humanos desde que nacemos por haber nacido en sociedad. Somos humanos porque formamos parte del género Homo especie sapiens y eso ya nos hace humanos, con la posibilidad de humanizarnos de cierta forma. Cuando nacemos, probablemente antes, mucho antes, desde que el hombre y la mujer que conciben están ya educados, pues desde que nacemos inicia el proceso educativo. Y hay todo un debate en qué es educación como hecho social y cómo es la educación como proyecto pedagógico, donde sí podemos intervenir para desnaturalizar ideologías, que sea teleológico, que sea racional, etcétera, ¿no? Perdón, Erika. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Bien, para dar continuidad a esta primera jornada, vamos a seguir con la presentación de la ponencia, la enseñanza de robótica pedagógica en posiciones remotas, utilizando medios digitales disponibles en la web por el maestrante Josué Cruz Jiménez. Josué Cruz Juárez
egresado de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, maestrante en la maestría en docencia con especialidad en matemáticas, especialista en la enseñanza de robótica en los diferentes niveles educativos, cofundador de la empresa Makertronics, dedicada a la innovación de productos educativos con técnicas de manufactura digital. Entonces, le damos la bienvenida a Josué Cruz. Hola Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Saludarte. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. ¿Ahí se escucha bien, Erika? Sí, ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, digo, a todos, a la red pedagógica que siempre está Lorenzo, haciendo... Perfecto. Gracias. Qué pena. No te preocupes. Muchas gracias, Erika. Haciendo posible este tipo de este evento, de este tipo de, pues ahora sí que de congregarnos y estar siempre pues platicando sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas estamos haciendo cada uno desde diferentes áreas del conocimiento. Como si bien cierto lo decía Erika, yo soy ingeniero, mi formación es ingenieril, pero a lo largo de ya de algunos años llevo dedicándome al tema educativo. Hace un par de años conocí a la doctora Julieta, a la doctora Mónica, digo, toda una experiencia, la pedagogía contemporánea, y pues, digo, desde mi experiencia, expertise, desde mi estudio realmente académico, desde la ingeniería, pues hemos visto cómo incorporar, cómo realmente, pues de alguna forma, integrar y unificar lo que son las disciplinas que forman parte, pues, desde un todo, y no trabajar las cosas que a veces tendemos a hacerlas muy por separado, o tendemos a solamente especializarnos en un área, y pues que otras queden por fuera. Entonces, en esta, digo, para mí creo que es una charla con ustedes, digo, espero que también gusten participar, gusten preguntarme, gusten interactuar conmigo. Algunos los conozco, algunos creo que son totalmente nuevos, que es la primera vez que los veo, pero pues ojalá que pues estamos aquí, y ojalá que podamos hacer esta una charla que les llame la atención lo que les voy a platicar, lo que les voy a exponer un poquito, que es relacionado a lo que es la robótica. Como ustedes saben, y como, bueno, así que ya ha sido algo muy redundante, pero es importante seguirlo manteniendo, el hecho de que llegara la pandemia, el hecho de que tuvimos que resguardarnos en casa, que los colegios tuvimos que dejar de trabajar de forma contigua con los alumnos, estando en los salones de clases, con materiales, con muchas cosas, pues tuvo que innovar. Entonces, justamente esta charla es sobre cómo la robótica, una disciplina que se enfoca a la creación de robots, a la construcción, a la manufactura, a la integración de las diferentes áreas del conocimiento, como es la electrónica, la mecánica, la electricidad, en esta área del conocimiento muy grande que ya es actualmente la robótica, cómo tuvimos que pues buscar las formas y los mecanismos, las plataformas, los medios para poder seguir haciendo robótica desde en posiciones remotas, al igual que ahorita, digo, nos encontramos y me están viendo, digo, desde muchos lugares es algo que, digamos que todos, yo sé que surgió la duda, nos surgió la inquietud, nos surgió todo de cómo podíamos llevar a cabo cuando la robótica siempre se pensó como una disciplina, como una materia, como algo que teníamos que tocar, que teníamos que estar desde estas pantallas que ahorita en la que nos encontramos, desde diferentes pantallas celular, tablets, laptops, computadoras, algunas más nuevas, otras más viejitas, ¿cómo lo podíamos lograr con los alumnos? ¿Sale? ¿Cómo lo podíamos llevar a cabo con los alumnos? Y hablamos alumnos como personas chiquitos desde pues, de 10 años, 15, 14, como personas, digo, ya grandes, personas con un estudio académico, pero que aún así
pues bajo ciertos, utilizando ciertas plataformas, nos permitía esto lograr hacerlo. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, eso es lo que también quiero que ustedes, pues a lo largo de la charla, ustedes vayan viendo cómo la robótica, en este caso pedagógica, porque hay otros tipos, hay otros modelos de robótica, hay otros estudios también que son válidos y creo que para diferentes niveles o áreas del conocimiento funcionan, pero en este caso nosotros vamos a enfocar mucho a la parte de la robótica pedagógica, cómo hace sinergia con lo que es la pedagogía contemporánea, en la cual pues todo el desarrollo que se creó, lo que hicimos, lo que innovamos, lo que probamos, porque docentes como yo y muchos estábamos como en la idea de cómo se va a hacer, cuando realmente, pues, desde siempre habíamos considerado que los alumnos de clase estaban en un laboratorio. En el caso de licenciatura, pues también las diferentes ingenierías tienen sus propios laboratorios para ir a probar sus circuitos, elementos, echar a andar una simulación, muchas cosas de este tipo que de alguna forma requerían materiales, equipos, muchas cosas, y que pues en el momento en que viene la pandemia, que realmente tenemos que resguardarnos, pues ahora sí que tuvimos que hacer uso de todo lo que había y que tal vez en ningún momento lo habíamos pensado que lo teníamos que ocupar o que lo teníamos que realmente tener una necesidad real para echarlo a andar. Entonces, déjenme compartir pantalla. Esto va a ser un poquito rápido, que también tengo otra sesión ahorita, pero vamos a tratar de explicarlo lo más posible y pues también estamos para responder dudas. También va a haber un taller, justamente también va a haber un taller, pues, digo, ya platicando esto, va a haber un taller en una hora después de esto, también para que ustedes, si gustan, entrar conmigo, para hacer un poquito de la práctica de estas plataformas, de estos medios digitales, para que ustedes lo puedan probar pues conmigo, ¿sale? Déjenme comparto pantalla. Convertir sonido. Ok. Listo. No sé si, Eric, ¿me indica si se ve? Sí, correcto. Sí, se ve. Ok. Ahí está. Perfecto. Bueno, esta charla la titulamos de esta forma, la enseñanza de la robótica pedagógica en posiciones remotas, utilizando medios digitales disponibles en la web. Como ustedes, digo, voy a pasar una lámina a forma de introducción. Como ustedes saben, los robots pues son estos elementos mecánicos, estos elementos, esos artefactos, que en un primer momento pensamos que estos artefactos surgieron realmente de la imaginación de personas que imaginaron la recreación de un humano con ciertas habilidades extraordinarias y que eran pues capaces de hacer cosas que al humano no lo podíamos hacer, nuestras capacidades biomotoras no lo hacían, y pues a través de la literatura hubo muchos avances en un inicio para llegar a lo que conocemos como un robot, que un robot hoy en día también es una palabra muy amplia, que originalmente originalmente su terminología aparece la primera vez, aparece en 1921 con este personaje de Karel Capet, que él introdujo el término robot. Digo, cuando había otros nombres que eran símiles, como un androide, como un autómata, que en un momento pensamos que los artefactos que creábamos para hacer cosas de manera automática, pues ahí venía de la parte de autómatas. Pero este personaje, él a través en una obra que se llama Los robots universales de Rosom, presenta, y esta palabra robot tiene su origen checo en lo que es el trabajo forzado, con ciertas connotaciones de esclavitud al final, pero pues va a ser algo que va a ir permeando y que va a ir avanzando poco a poco. Como ustedes saben, lo que es
el tema bélico es algo que propulsa a las naciones, que propulsa la investigación, que propulsa el desarrollo. Y a lo largo de lo que fue la Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que es también la misma Guerra Fría, un proceso en el cual hay esta diferencia entre naciones, pues una de las cosas en las que se va a permear es en la robótica. En la robótica como una disciplina en la que tenemos una conjunción de diferentes áreas del conocimiento, pero con esta idea de poder hacer cosas automáticas, poder indicarle algo que queremos que funcione de cierta manera, medir si está sucediendo y si no está sucediendo, volver a hacer un lazo cerrado en el cual replicamos y volvemos a solicitar que lo haga, que en un inicio las primeras máquinas, tienen ciertos elementos de los robots actuales, pero todavía no se conforman como tal. Todo esto nos llevó a lo que es 1975, que es se piensa, se idea a través de diferentes investigadores, a través de diferentes personas dedicadas a la educación. En un primer momento, si bien es cierto la enseñanza, a veces pensábamos que el método que se utilizaba era un método muy conductual, de repetición, en el que pedíamos que nosotros hacíamos una acción y que el alumno reflejara otra y que bajo ciertos parámetros estuviéramos pues midiendo esta parte de la enseñanza o de la réplica de los objetivos que a veces se planteaban en la educación. Pero en un momento a alguien se le ocurrió y dijo que la robótica como una área del conocimiento en la que conjuntaba a muchas, podía ser utilizada para fines educativos, para fines pedagógicos, para fines de enseñanza, en el cual el alumno pues iba a incorporar un montón de habilidades, un montón de conocimientos, un montón de simplemente lenguajes, tal vez, un lenguaje, adquirir nuevos lenguajes relacionados a la disciplina, pues aplicado a la robótica, y que esto iba a permear obviamente a los alumnos, al desarrollo mismo. Esto es a la par también de lo que sucede con las computadoras, el avance tecnológico que tenemos en un ordenador, una computadora, a través de las interfaces, a través de los sistemas operativos, a través de la programación. Esto se va a ir dando un avance a la par, y vamos a ver que la robótica puede ser utilizada para estos fines. Entendiendo en un inicio de la robótica como una disciplina tanto tecnológica como científica, que es posible crear autómatas, y que estos robots van a poder crear y tener ciertas funciones que a los humanos nos parecen peligrosas, insalubres, onerosas, y que también simplemente nuestras capacidades no daría. Un robot pues tal vez puede repetir un proceso 1000, 2000, 100,000 veces idéntico y sin fallar, cuando un humano, sabemos que no nos permitiría en nuestras capacidades hacerlo. Tal vez podemos hacer un par de veces algo, pero no siempre, y no va a quedarnos replicado al 100%, mientras que un robot sí lo va a poder hacer, una máquina sí lo va a poder expresar. Vamos a tener hoy en día, ya avanzando un poco más en este concepto, a la robótica como algo que va a ser una extensión de las capacidades humanas, en el cual los robots van a poder hacer teleoperaciones, van a poder hacer ensamblaje en fábricas. Las actividades humanas se van a ir, pues yo diría tal vez no sustituyendo a los humanos, pero si bien es cierto, los robots van a poder ir haciendo esas actividades, y los humanos vamos a poder ir ocupando otras actividades que van a ayudar a esto. Y ya con esta idea más redondeada, porque al final también no es una idea que haya surgido al 100% en su momento, sino se fue construyendo, pues vimos que la robótica pedagógica va a ser un modelo de intervención educativa, obviamente transformadora, que van a poder permitir a los participantes dilucidar al robot como un sistema complejo, un sistema integrado de varias áreas, como es la electrónica, la eléctrica, la de programación, la mecánica, y van a poder conjuntar a estos robots, a estos sistemas. Esto va a permitir, como decíamos, a los alumnos,
pues no solamente ver a la parte mecánica, que es la parte que yo puedo tocar y la parte que puedo palpar, sino también la parte de darle instrucciones a través de una programación, a través de un lenguaje artificial que también se van a estar creando a la par de estos avances en las distintas áreas, la electrónica, la electricidad, el hecho de que tenemos componentes electrónicos que estamos innovando en materiales también. Digo, en la época de los 80s, por ejemplo, una de las grandes innovaciones fue el uso de transistores, por ejemplo, fue un boom realmente, que es algo que hoy en día todavía ocupamos, pero pues vamos a estar haciendo ahí varios avances que van a permitir en un momento pensar que los robots ya no solamente son ocupados para ciertas actividades o para producción o para pues tema industrial, sino que va a poder convertirse a un tema de intervención pedagógica y educativa. Aquí voy a avanzar un poquito, son los diferentes sistemas. Según revisemos la literatura, se plantean más o menos sistemas de un robot, un sistema mecánico, por ejemplo, que va a ser el que va a permitir al robot moverse, va a permitir sostenerse a través de tornillos, engranes, materiales físicos, que pueden ser desde madera, plásticos, metal, cada uno con sus diferentes cualidades, características, algunos más difíciles que trabajar que otros, accesibles, pero van a estar presentes. Un sistema de control que va a ser el que nos va a ayudar a que nuestro robot pues siempre esté haciendo lo que nosotros le pedimos y para lo que fue diseñado y para lo que fue programado. Un sistema eléctrico electrónico que le va a permitir tener esta energía, que le va a permitir hacer esta interacción entre la programación, que es algo que, si bien es cierto, no se ve, no está tangible, pero lo que sí vemos en el mundo físico, pues vamos a poder interactuarlo a través de este sistema. Y la programación, que es a través de un lenguaje artificial, vamos a poderle dar instrucciones a nuestro robot para que haga ciertas actividades. Un robot como tal no puede hacer todo. Es muy difícil pensar que un robot es hecho para cualquier actividad, sino realmente se enfoca a cierto objetivo, cierta actividad, y pues va teniendo sus características, ¿sale? Todo esto para pensar que la robótica pedagógica va a ser un entorno de aprendizaje, va a ser un entorno de aprendizaje, va a ser algo que va a permitir la comunicación y la integración de distintas áreas del conocimiento. En el caso muy particular de México, y creo que también invitándolos, creo que hay una conferencia, la conferencia del cierre de este gran evento, es del doctor Enrique Ruiz Velasco. Él es una persona que ha trabajado mucho esto, que él fue el primero en México en decir que esto lo podíamos hacer hace más de 3 décadas que él propuso esta idea, y realmente hoy en día sigue siendo hoy en día se sigue integrando distintas perspectivas y distintas habilidades, pero que están súper valiosas. Y ahorita, por ejemplo, a lo que les voy a enseñar ahorita, va a ser totalmente sentido, porque este entorno del que estamos hablando no solamente es este laboratorio en el que en un inicio tal vez los chicos podían ir, tocar, agarrar, sino que hoy en día, dado la pandemia, pues tuvimos que mudar esos laboratorios, tuvimos que mudar esos materiales a los diferentes, pues sí, a las casas, a los diferentes lugares en el que tuvieran que trabajar. Digo, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tuvimos que adaptar tal vez un espacio de nuestra casa, un cuarto, una esquinita o el comedor de lo que tuviéramos para trabajar. Y en el caso de la robótica, pues también se trasladó esta parte. No solamente se quedó en la escuela o en la universidad o en ciertos espacios, sino que también tuvimos que trasladarlo a los hogares, y el uso de plataformas, eso nos facilitó, ayudó, estuvo ostensible para que lo lográramos, y que hoy en día pues algo que potencializa mucho más y complementa totalmente a la robótica pedagógica. Aquí les decíamos, en un momento se pensó pues la integración y la operación y manipulación de componentes electrónicos, que el alumno pudiera saber qué eran unas baterías, utilizar desarmadores, utilizar herramientas,
lo que eran cautines para soldar, toda esta parte, pues es lo que la robótica nos va a permitir, la utilización de un lenguaje propio de la disciplina, el hecho de que no solamente llamemos cosita o llamemos foquito o llamemos botecito, sino que realmente podamos darle un nombre adecuado a los componentes, y esto se refleja como este aprendizaje que se está logrando. El crear estos entornos de aprendizaje con un pensamiento en el que se integra, en el que, si bien es cierto, por momentos se ve separado y lo estudiamos por separado para su mejor comprensión, pero es algo que viene integrado y que se va complejizando. Digo, a medida de que los niveles educativos vamos avanzando, pues obviamente los robots se ven más complejos, tienen más programaciones, tienen más funciones, pero siguen teniendo los elementos básicos que eran los que exponía anteriormente. Voy a avanzar un poquito para que nos demos el tiempo. Una de las cosas, que, por ejemplo, digo, y varios que están aquí de que conocemos a la doctora Julieta y a la doctora Mónica en alguna diplomatura, es que no pensábamos, y digo, no existía la idea de que se pudieran construir un robot desde posiciones remotas, con los mismos materiales, como si estuviéramos en continuidad en un laboratorio, ¿sale? Esto es algo que a través de ideación, de pensarlo, de imaginación, creatividad, pues se logró y se llevó a cabo. Desde pensar en que podíamos mandar materiales, digo, hoy en día yo sé que ya es más común ocupar una plataforma para adquirir ciertos materiales, adquirir el súper, adquirir muchas cosas que nos llegan a nuestros hogares, pues fue parte también de decir que podíamos mandar materiales, componentes electrónicos, para que todos pudieran construir sus robots. El hecho de que a través también de el uso de pues de algunos guías, manuales, materiales didácticos, recursos, pudiéramos nosotros darnos a entender desde nuestro, así que desde nuestra posición hacia el otro, y poderle decir y ayudar cómo tenía que ir armando, cómo tenía que ir construyendo sus componentes, sus robots, con herramientas desde casa. Aquí esta foto me gusta mucho porque es el montaje que literalmente muchos tuvieron que hacer desde casa. Digo, yo creo que, como les decía a todos, yo creo que en este punto ya del transcurso que hemos recorrido, pues todos tienen un espacio en el cual ya dicen, bueno, aquí es mi espacio reservado para la sesión de Zoom, para mi reunión, para mi videoconferencia, o la versión que tengan, pero que, pues que permitió esto, ¿sale? Permitió esto, y que realmente, pues se logra totalmente. Aquí son varias imágenes de todo lo que se logró, y se dan cuenta también, y eso quiero hacerlo notar, vean los espacios de trabajo que son, digo, por supuesto son distintos, ¿no? Tal vez unos con una mesa de madera, otros con un mantel, otros sobre un cuaderno, muchas cosas. Bueno, cada quien a sus capacidades, a sus espacios, lograron esta parte. Y esto, déjenme pasarme a unas imágenes. Josué, nos quedan 5 minutos. Sí, justo. Esto lo logramos utilizando distintas plataformas. Les voy a mostrar ahorita 2 plataformas que están disponibles, en este caso en la red, para poder ocupar que en todo momento. Por ejemplo, esta es una plataforma que se llama Tinkercad. Es una plataforma que le pertenece a una empresa americana que se llama Autodesk, pero que es totalmente abierta, totalmente. Voy a agarrar uno de estos. Y que elementos que veíamos en las imágenes anteriores, por ejemplo, una batería, un motor, un switch, aquí estaban disponibles todos en pues en un panel en el que podíamos tener desde un LEDcito, por ejemplo,
desde un push, desde un potenciómetro, desde un LED, desde un motor, baterías de una gran también diversidad que podíamos nosotros ocupar, e ir mostrando en este caso, el docente ir mostrando la conexión o ir mostrando el funcionamiento, la simulación de los distintos componentes, y estos componentes, cada uno de los participantes, de los alumnos, de todos los que estuvieran en estas actividades, podían llevarlo a cabo. Les voy a enseñar, por ejemplo, digo, y es un poquito de lo que me cargué. Está. O sea, yo creo que todos ya alguna vez han ocupado Classroom, digo, para concentrar como repositorio para que los alumnos puedan subir sus evidencias en la época de pandemia. Y, por ejemplo, a mí, yo, además de la diplomatura, además de varios cursos que me tocó dar, de esta forma de enseñar desde posiciones remotas la robótica, pues realmente se logra totalmente a través de instrucciones claras, a través de preparar materiales, de tener imaginación para ver qué posibles cosas podemos hacer con nuestros componentes, que el alumno pruebe, en este caso, pruebe el simulador, lo haga primero en su pantalla, primero vea las interacciones y luego lo lleve a la realidad con su material. En este caso, tal vez material que, digo, aquí está muy padre porque si se dan cuenta la imagen de abajo con la captura de pantalla que estoy mostrando, es un elemento parecido tablilla, el Arduino, en este caso una tarjeta, los cables, todo, y posteriormente lo vemos replicado en el real. Entonces, este tipo de plataformas pues nos permite hacer esta interacción, nos permite que el alumno pueda ver este mundo digital, que lo podemos llevar al real y que las funcionalidades ahí están presentes, ¿sale? Entonces, ¿qué les quiero dejar con esto? Digo, ya para cerrar, es que digo, hay que siempre estar siendo creativos, hay que estar siempre imaginándose cómo lo que hacemos de una forma se puede complementar con ciertos recursos, con medios digitales para seguir logrando. Y obviamente la robótica pedagógica está totalmente presente, pensando en que el alumno siente un sentido de logro y siente un sentido de que hace las cosas, de que le quedaron, de que le funcionó y de que lo pudo hacer, a pesar de que nosotros, digo, para un docente es bien fácil a veces llegar y meter la mano para arreglar algo que no está mal, pero en el caso de ellos, que no podíamos estar, solamente a través de fotos o a través del diagrama o a través de plataformas, podíamos ayudar a esta parte y que realmente hoy en día sí se logra y hoy en día complementa el trabajo que podemos hacer como antes lo hacíamos, y hay un después de ahora cómo lo hacemos, incorporando todas estas actividades y estos medios. Bien, Listo. muchísimas gracias, Josué. Abrimos paso entonces al intercambio académico para que podamos dialogar, opinar, preguntar sobre el proceso. Bien, tenemos una participación de Juana. Nos dice, hola, en el diseño de clases de robótica se tiene el sustento de modelos de desarrollo de la persona como el de Piaget y demás, o cómo se vinculan las actividades con la etapa de desarrollo del chico. ¿Dónde puedo consultar información acerca de la base psicopedagógica en STEAM? ¿Dónde es la conferencia del doctor Velasco que se mencionó? ¿Puede accederse aún al taller que darás? Gracias. Ok, pues son varias cosas. Bueno, primero la conferencia, a ver, Erika, digo, creo que es el sábado, ¿verdad? ¿Es mañana la conferencia? Creo que sí, déjame, ya te confirmo. Podemos ir respondiendo las demás para... El taller, sí, el taller es a las 2 y cachito, pero sí, digo, con todo gusto pueden entrar. Y esta pregunta, que el diseño, mira, el diseño, digo, parte de que nosotros
de que tú plantees los objetivos que yo, así es como yo lo practico, que ustedes quieran, ustedes para que el alumno logre en este caso la adquisición de ciertos conocimientos, ya sea del área de mecánica, electrónica o programación o electricidad electrónica. Digo, en el momento en que la robótica se separe en estas áreas, cada una de las plataformas pueden ayudarle al alumno a mejorar en alguna de estas áreas. Y el modelo en este caso, por ejemplo, de Piaget, por ejemplo, de Simon Papert, por ejemplo, también en el MIT, digo, eso junto con la estructura de contenido de lo que es las áreas como, por ejemplo, física, pensar en lo que es electricidad, electromagnetismo, resistencias, lo hacemos empalmar y pues ahora sí que generamos, digo, yo le genero la actividad que nos ayuda a hacer esta experimentación y que los dos elementos se vayan a la par funcionando, tanto el elemento del modelo de enseñanza como el contenido que pretendemos que el alumno adquiera en esta forma de enseñar, apoyado de estas herramientas o estos medios digitales. Ok, por ejemplo, esta pregunta de Patricia es súper interesante. La incorporación del pensamiento computacional, totalmente, o sea, totalmente, no solamente te diría que el pensamiento computacional, sino que hay muchas formas de pensamiento se incorporan al momento en que intentamos, hacemos y logramos hacer robótica, ¿sale? No solamente un pensamiento unos están más presentes que otros, pero se potencializan y se van dando. En algunas sesiones, en ciertas actividades, potencializan más, por ejemplo, el pensamiento computacional, pero el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, el matemático, están ahí, el resolver problemas también, ciertas situaciones, también la parte de enfrentarse a la frustración, porque a veces no por fuerza debe de quedar, no por fuerza el robot así, o los circuitos deben de funcionar, a pesar de que todos son iguales, pero a veces los elementos, ciertas acciones, que haya sus variantes, y eso es lo rico e interesante, y también una forma de aprender. Bien, Jorge nos pregunta cuál es la relación de tu propuesta con la pedagogía contemporánea. Ok. Yo considero, y digo, y aquí sí decirlo muy abiertamente, no es mi propuesta, creo que el trabajo se ha desarrollado y el trabajo más que nada, digo, y hay que conocer mucho al doctor Enrique Pérez Velasco, que es el que ha potencializado esto a través de diferentes proyectos que él ha dirigido y ha participado. Digo, su proyecto, por ejemplo, de Versum que tenían en la caseta de las ciencias, desde la Academia de las Ciencias también que ha potencializado esto, ha hecho que pues vaya permeándose, y en el caso de la pedagogía contemporánea, pues totalmente la robótica, al momento en que es una ciencia, es una ciencia que incorpora tecnología, pues hace totalmente match con los legitimadores de la pedagogía contemporánea, con el bien. Realmente buscamos que la robótica pues haga estos robots que tal vez busquen un bien de las personas, que utilicemos materiales también accesibles. Tratamos de que los proyectos que se desarrollan estén al alcance, no sean costosos. Conocemos, y yo aquí también abiertamente lo decimos, hay muchas marcas que crean proyectos de robótica muy caros y que poco accesibles para las personas o poco accesibles para los alumnos o a las escuelas. Entonces, tratamos de que los proyectos que se generen pues estén realmente al alcance, con materiales reciclados, con materiales económicos, con materiales de reuso, con sustituibles, con variantes que no por fuerza los hacen, no por fuerza lo hacen caro. ¿Sale? Tratamos de que siempre esté ahí presente esos elementos para que todos esté al alcance y pues que la mayoría pueda participar. Tampoco es algo que se cierra. Muchas veces pensamos que la robótica, al ser un área del conocimiento nueva, solamente es para gente joven, gente con cierta edad, y para hombres también a veces también se tiene esa idea, que realmente es totalmente erróneo, cuando la robótica es algo que es abierto para todos y que todas las edades pueden participar, y que ahora sí que dependiendo de la habilidad, de la experiencia del docente, de su capacitación y de sus habilidades,
pues claro que puede echarlo a andar desde cualquier área del conocimiento, y tampoco debe de ser ingenieril, tampoco debe de ser totalmente, no es cerrado, ¿sale? Hace rato, y justamente ahorita me recuerdo que hace rato decía la doctora Mónica, pues es algo que está en construcción, es algo que se va dando, no está hecho. Entonces, esto es la robótica pedagógica con estas ideas y este tamiz de lineamientos. Y a mí me parece que en donde más se... Porque incluso cuando trabajamos la robótica pedagógica hacemos preguntas relacionadas con la pedagogía contemporánea y su vínculo orgánico con la robótica, que es racional, que sea ecosófica, que sea utópica, que no sirva para resolver, que los materiales no sean, que no haya un dispendio en los materiales, sino que se consiga lo necesario, ¿no? Y que podamos usar materiales de reuso. ¿Qué más? Creo que por ahí, no sé si ya lo contestaste, Josué, o me perdí, y sobre todo que Josué es un ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería, pero su formación reforzada con la pedagogía contemporánea es una formación técnico-humanista. O sea, no es tecnócrata neoliberal, sino es un tecnólogo humanista que justamente hace una aportación para promover el pensamiento complejo, computacional, holístico, y que eso nos ayuda a configurar problemas contemporáneos y aportar soluciones racionales. Y creo que eso es la parte tecnológica más importante de la robótica pedagógica, como la plantea Josué y el doctor Enrique Ruiz Velasco. También yo diría que tomando un poco la experiencia que tuve con Josué, pues con la robótica, permite justamente que tengamos una experiencia, ¿no? Y lo mencionaba él hace un momento, no es como el docente metiendo la mano para corregir de pronto algo, sino que lleva todo un proceso racional de siendo uno el aprendiz, ¿no? De dónde de pronto puede estar equivocada la conexión, buscar como todo el camino, ¿no? Toda la trayectoria que posibilita la experiencia, y pues sí con la asesoría, el acompañamiento de él a través pues, en posiciones remotas, lograr corregir la trayectoria, pero sí, la total experiencia se la lleva pues uno, y pues suscita, ¿no? Este sentido de logro que mencionaba hace un rato también Josué, me parece bien significativo eso. Exacto, el sentido del logro es una disciplina compleja que propulsa la transdisciplina para configurar problemas contemporáneos y plantear las soluciones. En este aspecto del sentido del logro, entonces también promueve la pedagogía de los sentimientos y la voluntad, de que sí lo puedo lograr, aunque sea bióloga, aunque sea pedagoga, aunque sea, ¿no? Siempre el aunque, como si fueran ámbitos separados, como lo dijo Josué, ¿no? Y promueve la conciliencia de contenidos filosóficos, científicos, artísticos y tecnológicos. Bueno, en este momento concluimos con esta primera jornada de la sesión de hoy. Entonces, recordar que la conferencia magistral por el doctor Enrique Ruiz Velasco será el día de mañana a las 5 de la tarde, hora México, 6 de la tarde, hora colombiana. Ya tendrían, sé que hay participantes de Colombia, así que por eso hago la aclaración. Y en un momento tendremos el taller de Josué Cruz a las 2:50 de la tarde, hora México, 3:50 hora colombiana. Entonces, invitarles a que participen de este taller para complementar también esta socialización que nos acabó de hacer Josué hace un momento. En este momento vamos a un receso de 1 hora aproximadamente, a las 3:50 colombianas y a las 2:50 mexicanas volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias. También muchísimas gracias a todos. Y así que muchísimas gracias a la doctora Mónica, doctora Julieta, Erika, que hacen posible todo esto y que siempre están propulsando la participación de todos. Rosario, muchísimas gracias también. Muchas gracias a toda la red. Muchas gracias a todos. Nos vemos más tarde.
Perdón, Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿la Claro, sesión claro que sí. o nos salimos y volvemos a entrar? Nos salimos y a las 2:40, no, ¿a qué hora regresamos? Sí, 2:50. volvemos a abrir la sala, por favor. Gracias. Gracias. Feliz Gracias. tarde. Buen provecho.